botándole los orines, estaba María en la vacinilla y todas esas cosas. A eso se dedicó María. A cocinar, a barrer, a trapear, a limpiar, a esas cosas. La mujer más grande, el servicio, la humildad. Una mujer que nunca buscó agradarle a nadie, sino agradarle solo a Dios, sin fantasía. Y entonces, otra dimensión de la Virgen María, en ese encarnar en su vida el Evangelio, María una mujer de sacrificio. Y a veces uno reza un Padre Nuestro y ya a mí no me puede pasar nada. ¿Y cómo me va a pasar eso a mí, María? Queda embarazada, y no bien queda embarazada, vino el primer problema, que fue el rechazo de José. Y que la gente veía la barriguita de María y la miraba mal. Y era una cosa incluso arriesgándose a que la apedrearan, ¿verdad? Hasta que tuvo que intervenir el ángel y le dice, mira José, ahí no hubo hombre, ahí no hubo nada. Bueno, vino la aceptación. Pero entonces viene el decreto de Quirino, de un censo, y tiene entonces, María es la mujer que cuida la familia. José tenía que ir a empadronarse, pero María dijo, yo voy contigo. Así, casi con 9 meses de embarazo, caminar desde Nazaret, pasando al lado izquierdo de Jerusalén, para llegar hasta Belén. Más de 100 kilómetros caminando en un burriquito, a pie de una mujer embarazada, con riesgo de un aborto, con riesgo de, ya ustedes saben lo que una mujer de 9 meses de embarazo. Ese camino, por un camino de sol, un camino agreste, una temperatura alta, caminos desérticos. Entonces llegan allá, y cuando llegan allá, ¿dónde van a nacer Jesús? En un comedero de animales que ustedes ven, por ejemplo, en tiempo de diciembre, la cosa que se hacen, los pesebres. ¡Ay, qué lindo nació Jesús! Mira cuántos bombillitos tenía Jesús. ¿Había luz eléctrica con eso? No. Era en un comedero de animales, y donde nació, pusieron a Jesús cuando nació, fue donde le echan la comida a los animales ahí. Incluso, oigan bien, cuando el ángel le dice a los pastores, vayan y encontrarán un niño envuelto en pañales, por no decir envuelto en trapo. Lo que encontraron para eso, ¿usted cree que eso tenía una cuna de esa eléctrica que usted le pone una musiquita y empieza la mecedorita así? No. El Hijo de Dios, el hombre más grande, nos enseñó a nosotros que nuestra grandeza no está en las cosas. Jesús nació despegado de todo porque su grandeza era lo que tenía dentro. Para enseñarnos a nosotros que tu grandeza no es la casa, no es el carro, no es la visa, no es la residencia ni la ciudadanía, no es que tú viajas, no es que tú has acumulado tal cosa, no es que tú eres más importante que el otro. Lo importante es lo que tú llevas dentro, ¿verdad? Las cosas no hacen grande a nadie, y el cristiano debe aprender eso, que nuestra grandeza depende de que tengamos a Dios en nuestros corazones. Las cosas eternas van y vienen, solo Dios es eterno. Entonces, pero nace Jesús. ¿Y qué pasó? Viene el decreto de Herodes, mátenme a todos los niños. Entonces viene el ángel y le dice, José, llévense al niño. Una mujer recién parida, en riesgo. Imagínense, había caminado desde Nazaret hasta Belén, y nace el niño, y de una vez con el niño en la mano, ya tienen que irse a Egipto. María tiene la experiencia de ser indocumentada. María tiene la experiencia de vivir en extraño, de ser una inmigrante. María tiene esa experiencia. Y por eso, donde quiera que estemos, debemos recordar a María, porque ella es patrona de nosotros los que estamos en tierra extranjera. María llegó a Egipto, donde no conocía a nadie, sin nada. Imagínense, ¿ustedes creen que María llevaba 8 maletas? María viajó en primera clase. La primera clase era el burriquito, y sin nada, porque ¿qué van a llevar a pie? Entonces llegan allá, sin nada, esa mujer a dedicarse a atender a ese niño, y José a ver si encontraba un trabajito para ganarse la subsistencia, para mantener al niño y a su mamá. Una vida de trabajo, una vida de sacrificio, hasta que el niño entonces ya pasó el peligro, murió Herodes, regresan a su tierra, a Nazaret, y entonces en Nazaret recomenzar de nuevo. Pero señores, era tan grande el amor a Dios en esta familia, que cuando el niño se perdió en el templo, ¿cuántos kilómetros ellos caminaron para ir al templo a orar?
120 o 140 kilómetros más o menos, otra vez a pies, ¿verdad? A pies, buscando en vivir la fe en comunidad. La fe no es, yo estoy en mi casa, no, para salvarse no hay que ir a la iglesia. Para llegar al cielo no hay que ir tanto a la iglesia y no hay que sacrificarse tanto. Yo aquí en mi casa tranquilo y cuantas cosas, no. La fe tiene esa dimensión comunitaria, una dimensión que tiene la carga del sacrificio, la carga del esfuerzo. Señores, reaccionemos. La fe no es levantar la mano para arriba, sentí un coquillo y me vino una paz y me fui para mi casa tranquilito. Encontré una señora el otro día en el hospital que le dio un dolorcito de cabeza. Ay, yo no sabía que yo me merecía esto. Ay, yo que soy una mujer tan buena. Y la joven atenta diciendo, esta mujer nadie la soporta de tan terrible que. Y ella creyéndose muy buena, que no podía resistir un dolorcito de cabeza. Hermanas y hermanos, el cristiano es una persona que en camino, somos peregrinos, que vivimos una vida en camino, como lo vivió María, como lo vivió José, como lo vivió Jesús, buscando hacer la voluntad de Dios. Las aspiraciones de María no eran la apariencia, no era la comodidad, no era el confort, no era la buena vida, no era prepararse para un retiro y descansar ahí a vivir una vida cómoda y de lujo, no. María y José, desprendidos de todo, vivieron una vida caminante, peregrino, de esfuerzo y sacrificio, porque sabían que tenían que ponerse en camino, como el padre de la fe Abraham, para poder llegar a la vida eterna al cielo. La vida cristiana se opone a la comodidad, al confort que nosotros vivimos hoy, del consumismo, del materialismo. Y nos insiste San Pedro y San Pablo, no se acomoden al tiempo presente. La moda del cristiano no es la televisión ni lo que inventaron por ahí. La moda del cristiano es la palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, María es la gran evangelizadora. Cuando muere Jesús y los discípulos se dispersan, María reúne a los discípulos y le dice, no, esto no va para aquí. Vamos a reunirnos a ver qué pasa, porque algo grande va a pasar. Es María que sostiene la esperanza de los discípulos y los reúne para que en ellos venga Jesús y venga también el Espíritu Santo. María es incluso aquella mujer que motiva a los apóstoles para la evangelización. ¿Ustedes saben cuál es la primera advocación de la Virgen María? La primera advocación es la Virgen del Pilar. ¿Ustedes saben la historia de la Virgen del Pilar? Santiago el Mayor, uno de los apóstoles, ya después de Pentecostés, los discípulos salen a predicar cada quien por su lado y Santiago llega a España a evangelizar. Y allá predicando y predica, nadie le puso asunto. Vino la decepción, vino la tristeza, vino la amargura, vino el pesar de sentir que todo fracasó y decide Santiago volver a Jerusalén a decirle a Pedro y a los demás, miren, yo estuve en España predicando, nadie me puso asunto. María todavía vivía en Éfeso, en la casa de Juan el Evangelista, y María, en un acto de bilocación, es decir, de estar en dos lugares a la vez, se le apareció milagrosamente a Santiago, allí en España, en un pilar, en una columna, y le dijo, Santiago, no te desanimes, sigue evangelizando, que yo voy a orar ante mi Hijo Jesús, voy a interceder para que los españoles muevan el corazón, para que Él le mueva el corazón a los españoles y acepten el Evangelio. ¿Y qué pasó? Que Santiago volvió a predicar, la Virgen siguió rezando y todo España se convirtió. Y de ahí viene la primera advocación de la Virgen María, que es la Virgen del Pilar. Y después nosotros conocemos la Virgen de Guadalupe, que la Virgen se aparece para que se reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador en el México, y ya sabemos, donde quiera que esté el Evangelio, ahí se hace presente la Virgen María, pero no para que ella decida, aquí estoy yo y me alaben y me bendigan, sino para decir, hagan lo que Él les diga. Por eso, hermanas y hermanos, es bonito creer en Dios, es bonito amar a la Virgen, es bonito no tener odio, nunca hablemos mal de la Santísima Virgen María. Que Dios nos libre. Te habían oído el texto que dice que más le vale a una gente caer en el agua con un blog de molinillo, esa cosa, sí, etcétera, etcétera. Pues antes que usted, si usted de un día le inspira hablar mal de la Virgen María, tírese al mar mejor con 3 blogs amarrados y váyase por ahí, porque le va mejor
que si usted habla mal de la Santísima Virgen María. Finalmente, María solamente en su corazón tenía un deseo. ¿Cuál era el deseo de la Virgen María? Hacer la voluntad de Dios, no otra cosa. La inspiración de María, la única razón de su vida, ¿cuál era? Jesucristo. Vamos a hacer una canción que nos hable precisamente de eso. Me prestan una guitarra venga por aquí más cerca, con el permiso de Manuel. Por eso, hermanas y hermanos, la única razón de la vida de María era Jesús. La única razón de nuestras vidas también debe ser eso. Vamos a hacer esta canción y el que no se la sabe se la aprende. Dice así: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, tú eres todopoderoso, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como la única razón de mi adoración es mi Jesús, tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y Yo le pido perdón porque yo soy de campo, de lobo, y no tengo un protocolo de hacer la cosa. Quizás la falla que haya y que han habido, ustedes me la perdonan, nos ponemos de pie y confesemos nuestra fe. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Ustedes creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, decimos. Es la fe en Jesucristo, que nos gloriamos en profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, con mucha fe y confianza, elevemos nuestras peticiones a Dios. Vamos todos a responder: Padre, hágase tu voluntad.